La contra de hoy la protagoniza Manolo González, músico, compositor y fundador de Mestizay. Manolo, muy buenas tardes, bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Estupendamente, encantado de estar aquí Ahora contigo. sí te escuchamos. Manolo, sabes que esta sección va de opinar sobre los temas de actualidad, los que tenemos sobre la mesa, continuamente en nuestros espacios informativos. Y te voy a preguntar, a ver qué opinas de ellos, ¿te parece? Bien, a ver cómo te contesto. Seguro que muy bien. Manolo, vamos a empezar por ese viaje oficial, esa visita de 2 días a Marruecos que concluye hoy del presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, con una delegación de empresarios. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece las relaciones entre España y Marruecos, Canarias y Marruecos y este tipo de visitas? Necesarias y complejas. Necesarias porque es nuestro vecino y porque hay que llevarse siempre bien o procurarse llevarse bien con el vecino. Y complejas porque en medio hay una circunstancia, un problema geoestratégico, político no resuelto desde hace muchísimos años, que es el Sáhara Occidental. Entonces, eh, Canarias está en una posición débil. Si no nos llevamos bien con nuestro vecino abre las puertas a las pateras, como se ha visto. Eh, y sin embargo, pues hay una población, muchísimas miles de personas en Tinduf. Yo he estado allí 2 veces, compuse una canción hace muchos años que se llamó Zulema, que tuvo cierta popularidad. Y la ponemos aquí a menudo. Bien, pues, en fin, realmente conozco cómo se vive en los campamentos y es realmente muy duro vivir allí, en una situación que ya son muchísimos años en los que la población, una parte importante de la población saharaui está en esos campamentos. Esas dos realidades, los intereses de Canarias, lógicamente, que hay que tenerlos en cuenta también, los intereses del Estado al que pertenecemos, España, el problema de las aguas también está sobre la mesa. Es una realidad compleja que necesita de mucho diálogo y necesita de conocimiento, de estrategias, de complicidades, de diplomacia, pero también de solidaridad. No hay que olvidar a la otra parte, ¿no? A la más débil. Y bueno, a mí me parece bien que el presidente del gobierno de Canarias vaya a hablar con sus homólogos marroquíes, porque insisto, son vecindad. Marruecos es un país con una historia apasionante, una sociedad eh, importante a nivel cultural, es un país en desarrollo, también es un competidor natural de Canarias, lo va a ser en los próximos años, según los analistas, los economistas, aún más todavía, puertos, con turismo, etcétera, y tenemos que intentar pues establecer una colaboración, insisto, sin demérito de atender también a las circunstancias de, de las, de las resoluciones de la ONU con respecto al problema del Sahara. ¿Qué debería hacer España al respecto? ¿Cuál sería su papel a jugar? ¿Y cómo podría participar Canarias? ¿Qué deberían hacer con respecto al Sáhara Occidental, en tu opinión? No me siento capaz, soy músico, me parece que es un problema, insisto, muy complejo, muy complejo. En Canarias se vive la situación del Sáhara en una parte muy importante, en la mentalidad de la mayor parte de la población, de una forma pues muy clara con respecto a la defensa de la autodeterminación del territorio. Pero comprendo también las responsabilidades del Estado español con respecto a esa complicación geoestratégica que se establece en el área, ¿no? No hay que olvidar, ayer estaba leyendo precisamente que entre Argelia y Marruecos, que ha habido siempre además una histórica confrontación en estos últimos 30, 40 años, vuelven otra vez los tambores de guerra, ¿no? Canarias está al lado. Hay también un problema clarísimo que es general en casi toda el área, si seguimos bajando hacia abajo con respecto a lo que significa el yihadismo, lo sabemos por todas las informaciones periodísticas que nos llegan, ¿no? Ya está entrando en Senegal también, está entrando en Burkina Faso. Ese es el patio de atrás de Canarias. En todas esas circunstancias, nosotros tenemos que, supongo, Canarias tampoco, Canarias no tiene una autonomía, no tiene una autonomía, digamos, de acción exterior. Es un problema del Estado español.
pero los canarios debemos estar muy preocupados y los responsables políticos de Canarias deben estar muy atentos a las circunstancias que se dan en todo este problema. ¿Cómo ves tú, Manolo, el caso Mediador, el caso Cuarteles, si quieres también, el caso Mascarillas, todos los posibles casos de corrupción que están ahora mismo judicializados? Pues que decidan los jueces. Pero también es verdad que mm, sin temor a ser acusado de cómplice en nada de esto, ¿no? No tengo obviamente nada que ver como nadie que me esté escuchando seguramente. Tampoco podemos estar dando pábulos al choriceo de un señor que tiene un montón de condenas. O sea, que salga la verdad, que reluzca, que en los juzgados se decida, pero cuidado con estar continuamente alimentando los micrófonos de los medios con, con todo lo que suelta este señor por la boca. Porque a ver, hay cosas que seguro que son verdad, sin duda, y las queremos conocer y tenemos derecho a conocerlas, pero hay otras que posiblemente no lo sean y están arrastrándose por el suelo a un montón de personas inocentes que a lo mejor en algún momento por simple, en fin, ignorancia, pues quisieron o falta en fin, de talento para entender el peligro que había en atender a alguien, pues cayeron en la trampa de enredos de este hombre. Insisto, hay cosas, eso es obvio, las han habido, están habiendo dimisiones y quizás tengan que haber algunas más, lógicamente, porque hay, digamos, hay responsables políticos que, aunque no hayan tenido que ver directamente con el tema, pues tienen una responsabilidad política. ¿Por qué? ¿Tú crees que debe haber dimisiones ya o que se debe esperar a que la justicia dicte sentencia? Yo solo dejaría a, a, a juicio del presidente del gobierno de Canarias, pero es un momento muy delicado para el PSOE sin duda, muy, muy delicado. Y la gente en la calle, pues supongo que le incomoda saber de todas estas cosas, que además están regadas de asuntos pues, muy sucios, ¿no? En el sentido moral del término, y no lo digo sin ningún tipo en fin, de escrutinio eh, sectario ni nada de esto. Me parece que a veces las responsabilidades tienen que ir hacia arriba, quizás no digo hasta el presidente, pero quizás la consejera de Agricultura tendría que plantearse si debería seguir en el cargo, aunque no haya tenido nada que ver directamente en esto. A pesar que no se hayan detectado ninguna irregularidad dentro de la Consejería de Agricultura, que la justicia no haya todavía dictaminado sentencia, ¿crees que se debe asumir esa responsabilidad política y que se produzcan dimisiones? Yo lo que creo es que existen unas elecciones por medio y supongo que alguien en el Partido Socialista Canario estará lógicamente haciendo el análisis correspondiente en atención a cómo va a incidir esto en los planes electorales del socialismo canario. ¿Cómo ves las próximas elecciones, Manolo? Era otra de las preguntas de la tarde. Próximas elecciones autonómicas y locales el 28 de mayo. Pues con este asunto, y lo veo, y algunos otros más las veo revueltas, las veo inquietantes, las veo, veo al votante azorrado, de alguna manera. ¿Azorrado? ¿Qué significa azorrado? ¿Qué Pues quieres decir? azorrado significa que no creo que las encuestas digan exactamente la verdad, que la gente se manifieste con respecto a cuál va a ser el sentido de su voto. Vamos, yo creo que van a haber sorpresas. Panorama musical y cultural en Canarias, Manolo, que de esto sí que sabes un rato. Cuéntanos cómo está ahora mismo en las islas este escenario. Pues prácticamente igual que siempre. Acaba de aprobarse una ley del sistema cultural público canario, con la que yo personalmente estoy en absoluto desacuerdo. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer, vamos a ver, este viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, de Podemos, durante 4 años ejerció una posición muy profesional, muy interesante. A mí, viéndolo desde lejos, no lo conocía, entonces, pues me pareció que era un chico
estaba bien preparado y que tenía ganas de hacer cosas. Y su insistencia continua en cuanto hablaba del tema en su época en la posición como parlamentario fue el que había que contar con el sector. Tú lo primero que tienes que hacer es preguntarle al sector, el que sea, en el nivel en el que nos podemos mover de Canarias desde el punto de vista profesional, en el ámbito de la cultura como industria, digámoslo así. ¿Qué ley? Si hace falta una ley, en primer lugar, que sí, yo creo que hace falta leyes relacionadas con el tema de cultura, pero ¿qué tipo de ley? Y para eso tienes que establecer, como se hizo hace un año, o sea, menos de un año, se aprobó el Estatuto del Artista en las Cortes Españolas, con un consenso abrumador. ¿Tú sabes cuánto tiempo yo participé, junto con muchas otras personas, en ese proceso? Y aquí en Canarias no, por lo que estás diciendo, En no se ha Canarias, preguntado al sector absolutamente, se ha cultural. preguntado a sus amigos. Él ha dicho que se ha preguntado a todo el mundo. ¿Y quiénes son sus amigos? Bueno, pues yo no los conozco, pero en fin, a todos no, pero a algunos de ellos sí veo que frecuentan mucho su despacho. Pues bien, esas personas son las que a las que se le ha consultado. Ni siquiera creo que el texto que se hizo al parecer, al final, o se terminó de delimitar desde el punto de vista de literatura legislativa en un despacho de abogados de Madrid, que creo que costó, he leído en algún lado, no sé si es cierta esta información, algo de verdad hay, creo que costó 50.000 euros hacerla. Pues ese texto se hizo de forma, entre comillas, apresurada, sin el necesario, insisto, consenso, sin el reposo. ¿Qué le falta? Dame un ejemplo, Gonzalo. ¿Qué le falta para hacer un buen texto que satisfaga al sector cultural? Mira, el sector cultural es muy diverso, muy complejo. Está contextualizado entre la afición y la profesión. Y posiblemente no se atiende a que todo ese sector cultural depende de un solo patrón que se llama Sistema Público de Cultura. Depende de las instituciones públicas. Para tú trabajar en Canarias, aún trabajando sin ayudas y sin subvenciones, tienes que ir a pedir una plaza, un espacio público, un teatro, un auditorio a un despacho oficial. Y ahí hay un elemento de capricho. ¿Te lo dan o no te lo dan? Eso ya es una perversión del sistema que hay que intentar abordar en un espacio de tiempo. Lógicamente esto no cambiaría, no podría cambiar de la noche a la mañana, pero hay que intentar abordar con cierta inteligencia. ¿No hay un concurso objetivo para optar a ese escenario, Ningún a ese concurso, festival, a esa gala, lo que sea? casi ningún concurso en lo público, en este tipo de cosas, es objetivo. Es mentira. No nos engañemos. Parece. Se reúne un jurado. ¿Quién elige a ese jurado? El Gobierno de Canarias ha tenido durante años, lo sigue teniendo ahora, aunque este año no sabemos, dicen que ha cambiado el sistema, tampoco han consultado con el sector. Ayudas para viajar, porque obviamente pues, el problema tú sabes de lo que significa exportar cualquier cosa hacia afuera desde Canarias. Claro, la cultura también. Insisto, como objeto industrial, no estoy hablando de la cultura como de gente aficionada, que la hay muy buena en Canarias. Estoy hablando de gente que nos dedicamos a esto profesionalmente, que no somos 3 ni 4. Yo llevo 25 años viviendo de lo que produzco profesionalmente, ¿vale? Trabajando dentro y fuera de Canarias. Agradezco cuando se han producido, y si no se han producido también, lo he hecho, ayudas para viajar al exterior y poder colocarme en mercados culturales que no sean los nuestros, ¿vale? Donde tú puedes alimentar a un equipo de trabajo, en mi caso a unos músicos, etc. Bien. ¿Cómo se dan esas ayudas de viaje? ¿Alguien nos lo puede explicar? ¿Nos lo ha explicado alguna vez? ¿Quién las decide? ¿Cuáles son los criterios? Pues todo eso es lo que tienes que hablar con la profesión. ¿Cuál es la profesión? Pues aquellos que estamos en la calle trabajando, pagando nuestros impuestos, llenando los teatros, en algunos casos. A eso me refiero. Entonces, si tú no haces eso, si tú no dialogas abiertamente con la profesión, no puedes decir que esa ley está hecha en colaboración con la profesión, estás mintiendo. Pues podríamos estar toda la tarde hablando, Manolo, pero se nos acaba el tiempo. Estamos escuchando ya la canción que has elegido de George Harrison para despedir. Manolo González, músico, compositor y fundador de Mestizay, muchísimas gracias y te invitaremos en otra ocasión para seguir hablando de esto que es muy, muy interesante e importante también.
Muy bien, muchas gracias por invitarme.